Estamos viendo un fuerte movimiento bajista en las últimas horas en Bitcoin. En análisis anteriores estuvimos trabajando la siguiente estructura operativa, una estructura operativa que ya tenía cierto desarrollo y que por lo tanto ya estábamos pendientes de buscar oportunidades operativas en ella. Comentábamos en días anteriores cómo el precio de Bitcoin rompía una dinámica alcista muy importante que traía desde la estructura anterior y tras la ruptura de esta dinámica alcista veíamos cómo el precio de Bitcoin iniciaba un movimiento bajista muy agresivo. Movimiento bajista que frenó sobre la zona del soporte de la estructura operativa, un soporte que teníamos sobre la zona de los 68.390 aproximadamente, y gracias a la presión compradora que observábamos en esta zona, iniciaba un giro aparentemente en V. Esto, como comentábamos ayer, en el corto plazo nos está dando muestras de fortaleza, sobre todo también porque, como veis, el precio intentaba consolidar por encima del VWAP mensual. Veíamos aquí como en un inicio conseguía consolidar sobre esta zona de soporte en este caso, ya que anteriormente sobre esta misma zona veíamos presión vendedora para la continuación bajista, pero pocas horas después veíamos que el contexto cambiaba rápidamente. Observábamos cómo el precio a partir de la zona del VPOC ya no estaba siendo capaz de continuar con esa tendencia alcista. Y la primera muestra de debilidad que podíamos observar era que el precio perdía la zona del VWAP mensual, que era el soporte que teníamos actualmente, y comenzaba a actuar como una resistencia. Estos son pequeñas muestras de debilidad que hay que tener en cuenta también en el corto plazo, porque recordemos que comentábamos que sobre todo para aquellos operadores más conservadores, lo ideal sería esperar a confirmar la fortaleza tras alcanzar la parte alta de la estructura, ya que también estaríamos rompiendo algunos niveles de resistencia que teníamos dentro de esta estructura, como por ejemplo esta zona operativa donde hace poco también veíamos bastante presión vendedora. Pero la cosa más importante es lo que acabamos de comentar en el corto plazo. Este pequeño movimiento bajista es muy determinante en la estructura, ya que estamos en fases definitivas para la operativa. Y esto es un cambio de contexto en el corto plazo muy importante, que posteriormente además también se sigue confirmando esa debilidad con la continuación bajista y esta intencionalidad bajista que nos está dejando esta vela. Mirad cómo aumentaba un poquito el volumen y veíamos una vela bastante bajista. Como decíamos ayer, que el precio rechazase esta zona operativa, una zona operativa donde teníamos un nodo muy importante y también el VPOC de la estructura operativa, a nosotros nos demuestra debilidad y en ese caso quedaría invalidado el setup alcista. Esta debilidad posteriormente se siguió confirmando y la confirmación más clara es cuando alcanzó la zona del soporte. En el anterior movimiento bajista veíamos que los compradores en esta zona operativa eran capaces de absorber esas ventas e iniciar el giro en V. Pero en el segundo ataque estos compradores ya no han sido capaces de frenar al precio y por eso mismo hemos visto luego una continuación bajista tan agresiva. Ya comentábamos que era clave este vacío de volumen que veíamos aquí en el volume profile, ya que esto que estábamos viendo aquí podría haber sucedido aquí también perfectamente. Lo único que no sucedió por las compras que observábamos que habían en esta zona. Pero esto es lo que hubiese pasado si no hubiesen entrado compradores. Continuó la presión vendedora sobre esta zona operativa y por lo tanto también ha continuado este movimiento bajista. En el mercado tenemos que estar muy pendientes constantemente porque rápidamente puede cambiar el contexto y hay que fijarse también en esos pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos en un inicio. Pero ya lo comentábamos todo esto en el vídeo de ayer para saber, y de hecho lo dijimos, podéis ir a verlo, para saber qué hacer en caso de que viésemos ese contexto. Obviamente no es un contexto principal porque en el momento cuando estábamos viendo el precio observábamos que el contexto era diferente, pero mirad qué rápido cambia el contexto en pocos minutos. Nosotros al final analizamos lo que vemos en el gráfico y no intentamos ser adivinos. Esto no va a detener la bola de cristal. El precio hará lo que quiera y nosotros somos los que nos tenemos que ir adaptando a él. Y por lo tanto, a partir de aquí, observando estas muestras de debilidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que ya comentábamos ayer. A nosotros, después de haber visto esta ruptura de soporte, nos gustaría ver algún tipo de test de consolidación sobre la zona del soporte para consolidarlo como una resistencia. Esto sería lo ideal para la operativa. Incluso podríamos buscar también un test sobre la zona del VWAP mensual, que está un poquito más abajo.
Estas serían nuestras zonas operativas ahora mismo para las próximas horas o los próximos días. Importante ver también que el volumen ha acompañado en este movimiento bajista. De hecho, como veis, aunque entraron algunas compras intentando frenar el precio, la continuación continúa, aunque con menos momentum. Y también sería clave ver si tenemos esa consolidación para también confirmar el reingreso en la estructura anterior. No sé si recordaréis de vídeos anteriores que en el pasado estuvimos trabajando esta estructura de aquí. Pues esa confirmación sería la que nos pondría esa operativa en short desde esta zona aproximadamente, que es donde tenemos varias confluencias, hasta buscar zonas de soporte. Os recuerdo que aquí tenemos dos zonas, aunque aquí quitábamos una, también tenemos por aquí este nivel. Vamos a recordar qué zona era, la zona de los 60.795, pero principalmente veíamos presión compradora que fue la que detuvo al precio en este movimiento bajista en torno a la zona de los 62.250 aproximadamente. También creo que puede ser interesante tener esta otra zona en el corto plazo marcada en torno a los 67.200 aproximadamente, ya que es un nodo también importante que tenemos en el gráfico, y un rechazo a esta zona operativa también serían muestras de debilidad. Quizás sería más para una operativa un poco más agresiva, no la más conservadora. Para la más conservadora tendríamos que esperar un test sobre nuestras zonas más importantes, pero un rechazo sobre esta zona también serían muestras de debilidad al fin y al cabo. Si visteis el vídeo anterior, además, recordaréis que comentábamos una cosa muy importante y es justo lo que vamos a revisar ahora, y es que decíamos que habían dejado bastante liquidez en la zona de longs. Eso suele ser bastante extraño y ahora entendemos el por qué lo hicieron. Recordaréis como ayer comentábamos que se habían llevado esta zona de aquí, pero todavía quedaba toda esta liquidez. Y mirad qué casualidad, en el día de hoy es todo lo que se han llevado. Ya sabéis que esto no es coincidencia, obviamente. Y luego ahora mismo el precio se está acercando a otra zona donde también vemos bastante liquidez. Se ha llevado los primeros niveles que estaban un poquito más cargados, pero donde más liquidez hay es en torno a los 63.530 aproximadamente. De hecho, durante este movimiento bajista, los bots de alta frecuencia están acompañando al precio, como veis con un nivel -3, y lo que se han dejado bastante liquidez también en la zona de shorts, aunque nos queda un poquito más lejos. Aquí en torno a los 74.190 han dejado bastante liquidez. Esto, desde mi punto de vista, no puede ser el movimiento de sacudida de esta estructura porque ya tiene mucho desarrollo. Creo que finalmente hemos tenido una estructura distributiva con fallo estructural, porque como veis el precio no ha ido a buscar zona de máximos, demostrando bastante urgencia, pero ojo, porque como os he dicho antes, el contexto puede cambiar muy rápido. ¿Y qué nos implicaría un cambio de contexto ahora mismo? Pues lo más importante sería buscar otra vez esta zona operativa y encontrar equilibrio, sobre todo en estos niveles. Si viésemos este giro en V y la confirmación de consolidación en esta zona, entonces sí que podríamos volver a valorar setups alcistas como escenarios principales. Pero después de haber visto este último movimiento, lo que favorecemos es la continuación bajista, buscando operativas en los retrocesos en nuestras zonas operativas. En cuanto a la liquidez de 100x, no estoy viendo así ningún nivel, tenemos que filtrar mucho para ver alguna zona más destacable, pero en general más o menos está la misma liquidez en todos los niveles. Respecto a la liquidez de 50x, comentábamos que ayer se llevaban gran parte de la liquidez que había en esta zona, de momento no veo ningún otro nivel que destaque. En cuanto a la liquidez de 25x, sí que lo comentábamos ayer, cómo se llevaron solo el principio y habían dejado todo esto, y ya después de este movimiento bajista pues se han llevado todo lo que había. Y la liquidez de 10x es la que comentábamos que ahora mismo veíamos por delante, sobre todo aquí en torno a los 63.300 aproximadamente es donde más liquidez estamos viendo. En Bookmap estamos viendo algunas compras, o mejor dicho que había algunas compras en la zona de los 63.680, compras que desaparecieron posteriormente dejando que el movimiento bajista de Bitcoin continuase, y nuevamente han entrado compras a defender al precio a partir de los 65.300 hasta los 64.850, donde de momento se mantiene este volumen de compras. Pero ojo, porque también ha empezado a entrar volumen de ventas intentando que el precio no rebote al alza. Tenemos aquí bastante volumen de ventas sobre los 66.850. En el multibook empezamos a ver algunas compras sobre los 65.000 intentando defender al precio. Ojo con esto porque se retiraron ventas que había en los 71.400
64.400, creo que esto no lo comentamos anteriormente, o no me acuerdo si lo comenté. En The Kingfisher seguimos viendo bastante liquidez en la zona de longs. Ya hemos comentado en anteriores vídeos cómo había mucha liquidez y parte de esa ya se la han llevado en este movimiento bajista, pero todavía seguimos viendo más liquidez. Tenemos aquí en torno a los 63.730 bastante, hasta los 62.980. Por parte de los short hay un poco en los 70.200. En los CVDs comentábamos ayer algo muy importante, y es que era que veíamos bastantes ventas de spot por parte de Coinbase. Hoy hemos entendido el porqué de estas ventas, pero lo más curioso es esto que estamos viendo aquí, y es que hemos visto unas ventas coordinadas de casi todos los exchanges. Ha sido un sell-off súper agresivo, y no sé si recordáis en vídeos anteriores que comentábamos que ahora mismo había gente que estaba súper apalancada, estábamos en unos niveles de apalancamientos exagerados. Pues precisamente este tipo de movimientos es lo que podríamos esperar en este contexto. Es algo que ya comentábamos hace cierto tiempo, como os dije, no recuerdo muy bien hace cuánto, porque ya hace bastantes días, pero precisamente por esto comentábamos que lo más probable es que viésemos un aumento de la volatilidad, y que esa volatilidad vaya a cazar zonas donde hay muchísima liquidez. En los mapas de corto plazo sí que es cierto que se está cargando la zona de shorts, y esto a nosotros nos viene genial, porque como comentábamos antes, nuestra operativa se podría llegar a dar si tenemos ese intento de test de consolidación, y entonces en el test de consolidación será donde nosotros podamos evaluar algún tipo de operativa, pero para eso tendremos que tener un pequeño retroceso en el corto plazo. ¿Y por qué digo que nos vendría genial? Porque mirad dónde está la liquidez, está literalmente por encima de zonas de máximos, lo que podría generar ese retroceso hacia las zonas operativas. Tenemos aquí liquidez en los 66.115 y en torno a los 66.990. De hecho, como veis, los que más apalancados van nos están dejando mapas de liquidaciones también muy similares a los del corto plazo, porque tenemos mucha liquidez aquí en los 66.155, también en los 66.418 y en los 66.900. Si seguimos subiendo también un poquito más, tenemos aquí un poco de liquidez en torno a los 69.460 y en torno a los 69.835.